Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. Para hacer este pantalón vamos a pasar nuestro molde básico de pantalón a un papel donde podamos recortar y en este vamos a conservar todas las líneas que tiene el molde como tal, que son la línea de quiebre, la pinza, la línea de cadera, en la línea de tiro y vamos a marcar tanto el delantero como el posterior de la misma manera. A este pantalón le vamos a colocar en vez de pretina una vista porque en el costado le vamos a colocar una cremallera. Recuerden que la vista se coloca de la cintura hacia abajo y queda por dentro del pantalón. En el molde delantero tenemos una pinza, pero esta pinza no la vamos a confeccionar, entonces la idea acá va a ser eliminarla por el tiro y por el costado. Yo acá ya tengo trazadita la línea con la que la eliminé y simplemente reparto al lado y lado el ancho de la pinza. Mi pinza tiene 3 centímetros, entonces corro por un lado 1.5 y por el otro lado 1.5. De la línea que ven afuera hacia la siguiente hay 1.5 y elimino la línea que ya no me sirve del molde y me queda la otra que ya tengo ahí trazadita. Vamos ahora a darle la amplitud que tiene el pantalón en la pierna. Entonces yo creo que ahí alcanzan a notar por la línea de quiebre, desde la línea de tiro bajamos 11 centímetros. Unimos esos 11 con el costado y con la entrepierna. Les voy a indicar por dónde deben cortar para poder abrir el molde y escualizarlo para lograr la amplitud. Por la línea de quiebre van a cortar y luego van a cortar por las líneas diagonales, ¿sí? Como el molde es muy grande, pues no me alcanza a salir completo en el plano, pero la idea es que empiecen a hacer el corte desde la bota por toda la línea de quiebre. Bueno, para no hacer tan largo el video y como el proceso de corte se hace tanto en el delantero como el posterior, yo ya corté por la línea de quiebre y me fui hacia los lados por la diagonal. En el posterior sí se va a construir la pinza y por eso está ahí. Al posterior no se le va a hacer ninguna modificación a excepción del corte, que es lo mismo que se hace en el delantero. Recuerden que cuando vamos a construir las pinzas hacemos un puntico en la pinza y marcamos los piquetes donde inician en la cintura. Al hacer este corte entonces me permite mover las piezas del molde y ampliarlo, ¿sí? Generar en él una amplitud o escualizarlo. Acá lo que yo puedo entonces es determinar qué tan ancho lo quiero, ¿sí? Dependiendo de lo suelto que quiero que me quede en la pierna. Hay una parte en la línea del costado y la línea de la entrepierna que si ustedes se fijan, ella está como entradita hacia la rodilla, ¿sí? O sea, está ahí una curvita. Si ustedes desean, pueden suavizar desde la cadera hacia la rodilla esa línea para que quede un poco más recto el pantalón y lo mismo por la línea del tiro. También si desean le pueden bajar 1 o 2 centímetros al tiro para que les quede un poquito más suelto. Yo realmente lo quiero así tal cual, simplemente lo que voy a hacer es escualizar en el centro para que la pierna me quede amplia. Bueno, voy a acomodarles acá muy bien el pantalón, el molde, para que puedan ver cómo vamos a hacer la amplitud. La idea es colocar un papel debajo de este para pegarlo y completar la parte que falta ahora del molde. La amplitud se la vamos a dar en la bota y va a ser de 12 centímetros. Recuerden que esta amplitud se hace igual tanto en delantero como en espalda. Bueno, volvemos al delantero entonces. Yo ya le adicioné margen de costura por todo lado de 1 centímetro y ahora lo que voy a hacer es sacar la vista. Esta vista yo la saqué de 7 centímetros desde el borde de la costura hacia abajo. Entonces sencillamente voy a medir desde el tiro hacia el costado 7, 7, 7 y trazo una línea para diseñar mi vista. Acá no debo preocuparme por la pinza porque ya la eliminé antes. Bueno, así queda mi vista y pues ya tiene incluido margen de costura porque el molde del pantalón ya tenía los márgenes de costura cuando yo la calqué. La vamos a sacar a doblez de tela y le vamos a hacer un piquetico en el costado. Se cortaría una sola vez. Para hacer el bolsillo, entonces yo voy a correr acá 4 centímetros, ¿sí? Pero si incluyo de una vez la costura, entonces correría 5. Y vamos a bajar por el costado
18 centímetros. Entonces trazamos acá y hacemos ahí. Esa sería para la boca del bolsillo. Ahora vamos a diseñar como tal el bolsillo. Después de la boca del bolsillo vamos a correr 8.5 y vamos a escuadrar y trazar una línea larga para darle largo a nuestro bolsillo. Por el costado voy a medir 16 centímetros y medio. Esta medida es opcional, ustedes la pueden hacer más pequeña. Termino de trazar la línea y luego trazo la otra hacia el costado para formar ya como tal mi bolsillo. Entonces, para el bolsillo yo voy a necesitar una piecita que sea con la línea diagonal, ¿sí? Así como esta. Y otra piecita que tenga la parte de afuera del pantalón, ¿sí? Que sea completa desde afuera, ¿listo? Entonces, esto yo lo puedo sacar en una sola pieza o así partido como lo tengo. Recuerden que al pantalón yo le voy a doblar este pedacito de acá y le dejo de una vez el centímetro de costura. Entonces yo le dejo dobladito ahí y listo. Esto yo lo puedo sacar, entonces esta piecita sería la que va a quedar acá debajo para completarme el costado del pantalón, ¿sí? Y pues esta otra se pegaría por el revés acá, ¿sí? Y luego se uniría a la otra parte del bolsillo. Si yo quisiera sacar esto en una sola pieza, lo puedo hacer, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Estos dos son los derechos, ¿cierto? Entonces yo tengo que voltear este y unir acá esto en una sola, ¿sí? Pego esto acá con cinta y me queda una sola pieza de bolsillo y la sacaría, pues obviamente la tengo que sacar completa en la tela, ¿no? Si de pronto quisieran ustedes sacarla esta en tela de forro, pues entonces solo sacan esta. O le hacen una vista acá a esto y la pegan y esto lo sacan en tela de forro, ¿sí? Pero pues a mí me gusta trabajar todo en la misma tela y voy a trabajarlo así. Creería yo que es más fácil unirlo por acá y con eso nos ahorramos una costura. ¿Listo? Entonces, bueno, bien sea que lo saquen así unido, van a sacar dos piezas para cada lado, ¿sí? O que lo saquen así por separado, pues van a cortar dos veces cada piecita para cada bolsillo. ¿Listo? Le vamos a adicionar, acá se le va a colocar una cremallera, en el costado le vamos a colocar una cremallera. Entonces yo simplemente voy a trabajar el mismo margen de costura, ¿sí? Termino de cortar todo el borde. Para tomar la medida del largo de mi pantalón, yo me medí desde la cintura hasta el piso y entonces acá únicamente le adicioné en el dobladillo 1,5 centímetros. Esto porque lo voy a usar con sandalias planas. Si lo fuese a usar con zapatos altos, pues me mido con los zapatos puestos hasta donde quiero que lleguen. ¿Listo? Para sacar la vista de la espalda, entonces esta vista ustedes la pueden calcar completa y cerrarle la pinza, cerrar esto acá porque la vista no tiene por qué llevar la pinza, ¿sí? O la otra opción sería calcarla y de una vez ir cerrando las pinzas. Entonces empiezan desde el costado, llegan a la primera línea de la pinza, hacen ahí una marquita, levantan el papel y se pasan a la otra línea de la pinza, terminan de marcar la vista como tal y listo, ya ahí les queda cerrada. Discúlpenme que con el brazo tapé todo, pero pues creo que esto ya lo habíamos hecho antes. Entonces recuerden que la sacan también a doblez de tela. El doblez de tela es por el centro, que el centro es la línea de tiro, y en el costado le hacen un piquetito. Le adicionan margen de costura y la van a cortar una sola vez. Y también le dan el margen de costura a todo el pantalón. Recuerden que la pinza la vamos a confeccionar. Para cortar tengo mi tela doble, ubico los moldes en el sentido del hilo de la tela. Tengan en cuenta siempre medir del orillo de la tela hacia la línea de quiebre para que tengan la misma distancia en la parte de la cintura que en la bota del pantalón. Cortan esto y vámonos a coser. Para iniciar el ensamble del pantalón vamos a entretelar las vistas con entretela fusionable. Yo utilicé 20-20, que es esa que es como con pepitas, que es muy delgadita y que es licrada. La coloqué con la plancha por el revés y le hice indicación de cuál es el delantero y cuál es la espalda a cada vista. Vamos a colocar una cremallera invisible. Yo voy a utilizar una de 30 centímetros y para colocarla
voy a necesitar este prensatelas. Yo lo hago con este tipo de prensatelas que tiene un solo ladito. Vamos a unir por tiros, entonces tomamos los dos delanteros, volteamos que nos queden los derechos hacia adentro y vamos a coser desde la parte del tiro hasta la cintura a 1 centímetro de costura para unir estas dos piezas en una sola. Hacemos retroceso para iniciar, en este caso estamos empezando por el tiro, cosemos hasta llegar a la cintura y hacemos retroceso para finalizar. Repetimos el proceso pero ahora con el posterior, volteamos que los derechos nos queden hacia adentro. Nos ayudamos de alfileres para que las telas no se muevan y vamos a coser a 1 centímetro de costura. Fíjense que acá voy a empezar de la cintura hacia el tiro. Recuerden hacer retroceso al inicio y al final. Vamos a construir la pinza, entonces doblamos piquete con piquete y recuerden el truquito que es acomodar el punto justo al lado de la aguja. No introducir la aguja en la tela sobre el punto, sino poner el puntico al lado de la aguja. Hacemos retroceso y cuando hacemos retroceso, la aguja se monta a la tela y nos queda lindo el final de la pinza, ¿sí? Porque pues realmente empezamos de abajo hacia arriba. Y luego hacemos retroceso para finalizar y listo. Miren cómo queda de linda esa pinza. Vamos ahora a armar el bolsillo. Entonces yo al final decidí unir los bolsillos y sacarlos en una sola pieza. Tomo una pieza del bolsillo de manera que la boca del bolsillo me coincida con la boca del bolsillo del lado que voy a colocar. La fijo en la parte de arriba y en la parte del lado con un alfiler y voy a coser desde la cintura hacia el costado. ¿Listo? Hago retroceso justo donde está el piquete que termina la boca del bolsillo. Donde dejamos esa costura vamos a hacer un piquete justo cerca a la costura, más o menos el piquete de 1 centímetro. Pero antes eso lo hacemos para poder llevar el bolsillo para atrás. Tumbamos la costura hacia el bolsillo. Entonces cosemos sobre el bolsillo justo al ladito de la unión entre la tela del pantalón y el bolsillo, pero que la costura nos quede sobre el bolsillo. Mucha atención a lo que voy a hacer acá porque voy a acomodar el bolsillo. Entonces, ya cosí el bolsillo acá, hice un piquete. Entonces está mi bolsillo así, ¿cierto? Está mi bolsillo acá así. Tengo el bolsillo así y ahora lo que voy a hacer es llevarlo hacia el revés del pantalón, ¿sí? Acomodar acá en la parte de abajo con un alfiler para cerrar el bolsillo. Este piquete que yo hice acá me debe coincidir con el piquete que le hice por el lado al bolsillo, ¿sí? Que esas dos telitas las debo unir con la del bolsillo. Listo. Y en la parte superior, el borde de la boca del bolsillo me debe coincidir con el piquete que le hice en la parte al bolsillo, que le hice en la parte superior al bolsillo. Listo. Ahí coloco un alfiler y aquí coloco otro. Listo. Entonces lo que voy a hacer es cerrar por acá para darle acabado en la overlock a esto. Y ya luego pues uno acá el bolsillo al pantalón, ¿verdad? Para darle acabado a esta parte y poder colocar la cremallera. Este lado que yo acabo de hacer es el lado izquierdo. Entonces este costado yo le voy a dar el acabado por aparte tanto al delantero como al posterior para poder colocar la cremallera en el costado izquierdo. El otro costado, una vez coloque el bolsillo, sí lo voy a cerrar con el posterior normal. Bueno, una vez le hemos dado acabado en la overlock, entonces vamos a fijar el bolsillo al pantalón. Vamos a unir las vistas según corresponda. En este caso estoy en el delantero y fíjense que yo le di acabado por todo lado a la vista de la parte que queda suelta. La coloco sobre el delantero derecho con derecho y la voy a fijar en la cintura.
Coso a 1 centímetro de costura, hago retroceso para iniciar y me fijo que debo direccionar la unión de costura hacia donde debe ir. Hago retroceso para finalizar y hago el mismo proceso con la espalda. Como la cremallera se va a colocar en el lado izquierdo, entonces le damos acabado en la overlock tanto al delantero como al posterior por ese lado y vamos a unir delantero y posterior del lado izquierdo teniendo derecho con derecho para poder colocar la cremallera. La cremallera la tomamos y la medimos hasta donde va a quedar y cosemos un poquito más abajo de donde nos dé la medida de la cremallera. Voy a coser 4 centímetros abajo después de mi bolsillo porque hasta ahí más o menos es lo que indiqué para que pueda colocar la cremallera. Empiezo a coser de ahí hacia arriba a 1 centímetro de costura, hago retroceso para iniciar y voy a coser únicamente hasta donde termina mi pantalón. La parte de la vista no la voy a coser. Bueno, una vez cosimos a 1 centímetro, tenemos así, entonces bajar la abrimos la cremallera costura y vamos a ubicar, bajamos la cremallera y dejándola con el carro o el derecho hacia la tela, que acabamos de hacer del pantalón. Vamos a empezar a ubicar del pantalón hacia abajo, sobre el pantalón. vamos a en la ubicar vista no la vamos a y ubicar. vamos a coser. Fíjense que ahí queda un pedacito en la vista, pero ese pedacito es lo que le sobra a la cremallera. Yo acá coloqué un pie un poquito más angostico. Yo acá utilicé un pie que es un poco, es más delgadito, ¿sí? A comparación de los otros que son como más gruesitos, este es más delgado. Entonces con este me voy a ayudar para poder coser, ya que dejé la costura de ese lado de 1 centímetro. Si ustedes quieren, para que se les haga más fácil, pueden dejarla de 1,5 centímetros. Y fíjense que ahí lo que voy a hacer es simplemente unir la cremallera a un ladito de la tela. Yo estoy abriendo la tela y me está quedando un pedazo de costura con un pedazo de cremallera. Listo, estoy cosiendo simplemente para fijar la cremallera a esa parte de la tela. Ahora voy a colocar la otra parte de la cremallera en la otra parte de la costura del pantalón y simplemente hago lo mismo. Esto que estoy haciendo acá es un truquito para luego poder ya fijar definitivamente la cremallera de forma más fácil. Ahora entonces voy a empezar por la parte de abajo y simplemente voy a coser lo que me permita el pie, ¿sí? O sea, ahí trato de llegar lo más cerca posible a los dientes de la cremallera, pero pues no pasa nada si no llego tan cerca porque en el siguiente paso es donde vamos a lograr que la cremallera quede realmente invisible. Vamos ahora a desbaratar la costura inicial con la que unimos el delantero y el posterior. ¿Se acuerdan que cosimos a 1 centímetro? Entonces esa es la costura que estoy desbaratando acá, pero la voy a soltar únicamente un poco más abajo de la boca del bolsillo, teniendo en cuenta que el pantalón tenga la amplitud necesaria para que suba por mi cadera. Listo, bueno, terminamos de soltar y lo solté mucho antes de que se acabara el bolsillo, ¿sí? Porque realmente es bastante largo la cremallera, entonces tengo 18 de boca del bolsillo y la altura de cadera, mi altura de cadera es más o menos de 20, entonces lo dejé como de 25. Listo. Teniendo esto así ya, entonces cambié el pie, coloqué el que tiene una sola patica, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Y ahora voy a coser. O sea, realmente lo que hice antes fue como una ayuda para lograr que la cremallera invisible me quede más fácil de colocar y que pueda llegar bien, que quede bien pegadita, mejor dicho. No sé qué pasa acá que se me mete. Ahí, listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es, como pongo este pie, entonces voy a abrir muy bien acá la cremallera para llegar lo más cerca posible con la costura, ¿sí? Levanto esto de para acá, ¿sí? Y que me quede lo más cerca posible. Listo. Bajo la aguja, hago retroceso y voy a ir cosiendo así, lo más cerquita posible.
está así. Cuando yo coloco acá la cremallera, entonces yo abro esto de manera que el prensatelas y la aguja me lleguen lo más cerca posible de la cremallera como tal. ¿Sí ven que muevo esto para acá? Vamos a subirla. A ver cómo quedó. Queda súper linda. Ni se nota que está ahí, mejor dicho. Quedó súper bien puestecita. Lo hicimos. Les cuento que a mí colocar cremalleras no me gusta mucho. Y bueno, este es un súper truco. Está súper fácil este truco. Ahora, aún teniendo el mismo prensatelas, vamos a forrarlo, ¿no? Entonces doblamos así, bajamos la vista y vamos a coser así. Bajamos un poquito más la cremallera, que ahí se puede bajar. Y así vamos a coser. Y así nos queda la cremallera. ¿Listo? Hacemos lo mismo en el otro lado. Y ya pues la vista la vamos a fijar en el centro, ¿sí? Tumbamos la costura, ahorita tumbamos bien la costura de la vista hacia el revés. Cuando ya esté todo cerradito el pantalón, tumbamos la vista y demás. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo mismo acá, que es doblarla hacia afuera, bajamos la vista y cosemos por todo el orillito. ¿Listo? Acá nos toca de para arriba porque siempre pues ahí, si no tendríamos que cambiar el pie para no tener que hacerlo de para arriba, ¿no? Listo. Volteamos y así nos queda. ¿Listo? Y ya. Bueno, cortamos todos los excesos de hilos que podamos para que no nos queden por ahí, se nos vayan a atascar en la cremallera o algo. Listo. Y subimos la cremallerita. Vamos ahora a cerrar la entrepierna. Entonces ubicamos derecho con derecho del delantero sobre la espalda. Ubicamos muy bien la costura, la direccionamos hacia donde deben ir, que las dos deben ir hacia el mismo lado. Y vamos a colocar tantos alfileres como necesitemos para que la tela no se nos mueva. Empezamos a coser de un extremo a otro. Recuerden hacer retroceso al iniciar, retroceso al finalizar. Si ustedes tienen una máquina overlock que tenga puntada de seguridad, o pues no sé cómo la conozcan, como cerradora o algo así, este paso lo pueden hacer directamente en la cerradora. Sí, a mí yo tengo esa máquina, pero la verdad es que no me gusta estar enhebrando y desenhebrando, entonces casi nunca uso la puntada de seguridad, pero si ustedes la tienen, aprovechenla. Importante, luego le dan acabado a esto dejando el delantero por encima, y una vez le den acabado, cerramos los costados. Y acá, por ejemplo, en esta parte donde dejamos abierto, teníamos abierta la costura, entonces a partir de donde dejamos cerrado,
¿sí? Donde habíamos cerrado antes. A partir de ahí podemos cerrar normal y le damos acabado en la overlock de ahí para abajo, ya con las dos telas juntas. ¿Listo? Entonces vamos a coser ahí y lo mismo cosemos el otro costado igualito, completico. Ese sí está para que lo cosamos completo. Bueno, y así quedó este lindo pantalón. Miren qué horma tan bonita tiene. Es muy fácil de hacer, de verdad que es un pantalón muy lindo y vale la pena que lo hagan. Espero que lo disfruten. El crop top se los quedo viendo para un próximo tutorial. Déjenme saber si les gustó y muéstrenme su creación. Un besito, Dios les bendiga. Chao, chao.